Hoy día quiero compartir un pequeño análisis de 1 Corintios 10:13. Hay muchas cosas en la palabra del Señor que están tan relacionadas y es tan hermoso verlo. Así que el Señor nos permita deleitarnos en este estudio, en este momento con Él. Y voy a empezar leyendo el versículo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vamos a ir desglosando de a poquito el versículo para ir analizándolo. Dice la primera parte: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En esta primera parte vemos cómo la tentación es algo natural a lo que vamos a estar expuestos a lo largo de toda nuestra vida. Recordemos 1 Pedro 4:12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Incluso usa la misma palabra, sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En cuanto a la palabra que aparece aquí, tentación, en el griego es peirasmos, que significa prueba y tentación, las dos cosas. Significa hacer un examen, hacer probar por medio de la adversidad. Es una aflicción. En la segunda parte dice: pero fiel es Dios. La palabra fiel siempre implica una relación con otra cosa. Somos fieles a algo. En este caso dice: fiel es Dios. ¿A qué es fiel Dios? Bueno, a su propia palabra, a lo que Él ha dicho, no a nosotros. Veamos un versículo. 2 Timoteo 2:12. Si le negáremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está claro. Bueno, también es bueno ver por qué dice fiel es Dios y por qué no usa otro atributo. La fidelidad es lo que nos asegura que lo que se dice es confiable y verdadero. Por otro lado, si dijera, por ejemplo, Dios es bueno, compasivo, misericordioso, estaría implicando que la prueba es algo malo en sí, completa. Pero si sabemos que Dios está a cargo, entonces el resultado final debe ser algo bueno. Debe haber ganancia en esto que se nos está permitiendo vivir. Veamos un ejemplo. Si dijéramos: ya que tu esposo es amoroso, no te engañará con otra. No es una conclusión 100% segura, verdadera, porque puede ser amoroso y engañarte, puede ser bondadoso, cariñoso y engañarte, pero no puede ser fiel y engañarte. Entonces vemos que es ese atributo lo que nos asegura lo otro, en este caso, que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Vemos también cómo fiel es la palabra precisa. Qué maravilloso es el Señor, qué preciso. Podemos tener entonces certeza de lo que esperamos. Eso es fe. Siguiendo con el versículo dice: no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Fijemos la atención en no os dejará. Nos muestra que el que está tentando no es Él. Lo vemos también en Santiago 1:13-14. Dice que Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Vemos también que sobre cualquier aflicción, situación que estemos viviendo de prueba, su control está cuidando de nosotros. Él no va a dejar que seamos tentados más. Él pone límite. Nada nos va a ocurrir que Dios no lo sepa o que escape a su mano. Entonces, a pesar de lo terrible, fuerte, horrible que estemos pasando, hay que creer, tener fe, que si Dios lo permite, es para limpiarnos, para fortalecernos y no para destruir nuestras vidas, porque somos sus hijos. Recordemos que fue el Espíritu Santo mismo quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Ahí
reconocemos el control de Dios sobre Satanás, sobre la situación, la prueba, ¿cierto? Con un propósito superior. Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. El límite de la tentación es tal que podamos vencer, porque dice que la tentación no es más de lo que podamos resistir. Entonces, es resistible, no es un imposible. Concluimos entonces que es humana, que está bajo el control de nuestro Padre y que a pesar de lo que vean nuestros ojos, podemos resistirla. Además, ¿quién más que nuestro Padre Todopoderoso, que todo lo sabe, puede determinar cuánto podemos resistir? Tamaño, tipo, duración, etc. Continuemos. Dice, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es cierto que viviremos tentaciones y pruebas, pero ya vimos que estarán cada una bajo el control de nuestro Padre. Él no permitirá que sea más de lo que podamos resistir. Pero ahora, aparte de ese cuidado, se agrega la frase dará también. Es decir, cuando venga una tentación dará una salida. Es una salida dada por Él, con el objetivo de que podamos soportar. Hallar esa salida es un proceso de fe. Veamos primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ahí está, ¿cierto? La fe, lo que se está haciendo probado, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que se prueba entonces es nuestra fe. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Creemos que Dios está al control? ¿Creemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? ¿Creemos que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más? ¿Qué pasa si escogemos una salida diferente a la que Dios está dando? ¿Cuántas veces caemos en esto? En apresurarnos, en hacer algo sin consultarlo con Dios en tiempos de silencio, para escuchar, para escudriñar su palabra, para orar cuanto sea necesario. Reprobamos la prueba y no aprendemos nada. En Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe, ahí vemos que lo que se está probando la fe nuevamente, produce paciencia. Tenga pues la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí también vemos que hay un resultado. Dice, la prueba de vuestra fe produce. Hay algo que se está recibiendo, una ganancia. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, cabales. Es decir, tenemos que tener presente que va a haber un resultado, un objetivo. No es algo por vivir, por sufrir, por sí. Seremos limpiados. Nos hará crecer, madurar, si lo hacemos como corresponde. ¿Qué significa soportar? En el diccionario bíblico dice que es soportar como estar debajo de una cosa puesta sobre los hombros. Intuimos que soportar es no caer en lo que se nos ofrece, que responde solamente a una reacción natural, carnal. Sabemos que la tentación viene. Eso no es lo malo. Jesús mismo fue tentado, ya lo dijimos. El problema es cuando caigo en ella. Tenemos también el ejemplo del hombre que construyó su casa en la roca. Vino la tempestad, se mojó, sufrió, pero no fue destruido. Conocer la fidelidad de Dios es lo que me ayuda a soportar. Y no solo eso, sino a vencer. Saber que Él me está guardando y además ayudando es lo que nos va a dar esa fuerza para continuar en medio de la dificultad. Tenemos que tener presente eso. Pero ¿y si no sé que me está ayudando? No sé que me está cuidando. Todo se hace mucho más difícil. Además, vamos a estar honrando la palabra del Señor al creerle. Y lo vamos a glorificar en esto. Nuestra ganancia entonces viene de dos cosas. Del proceso de búsqueda y de encontrar finalmente la salida.
La tentación o prueba para un hijo de Dios está diseñada con varios objetivos. Algunos son los que yo puedo ver. Afirmar la fe. Si dice, fiel es Dios, que debo creerlo. Cuando creemos, tenemos la victoria, así dice en 1 Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entendemos por el versículo que la victoria no significa obtener la solución a nuestro modo, sino permanecer en la fe. También es un tiempo que nos ayuda a buscar al Señor. Dejamos muchas cosas que llenan nuestra mente para priorizar, para escuchar la dirección y guía de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, o sea, esperar en Él. Qué difícil, esperar pacientemente, pero lo aprendemos. Ser limpiados. Reconocemos muchas veces después de pasar el tiempo y mirar de lejos la prueba que vivimos, cómo en eso estábamos más dependientes de Él y cuánto aprendimos. También reconocemos su fidelidad y poder sobre todas las cosas. Damos la gloria al Señor cuando vemos que Él es fiel a su palabra y que es soberano sobre nuestras vidas y sobre las situaciones. Con su misericordia no nos deja tal como nos recogió. Eso lo vemos en Filipenses 1:6. El que comenzó, ¿cierto?, la buena obra la va a terminar. Puedo reconocer que en medio de mi debilidad, Él realmente me da la fuerza necesaria. La palabra se hace viva cuando nos afirmamos en nuestra fe, en nuestro Señor. Descubrimos también el deleite de saber que hay un Dios todopoderoso, que es tan real, Él mismo, quien está afirmándome, Él mismo personalmente está cuidando de mí, de ti, de cada uno. Él escucha el sonido de nuestras palabras cuando le hablamos y también nuestro clamor inaudible, que solo Él conoce. Él responde y nos libra. Hay un versículo precioso que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nuestro enfoque está en Él, nuestro Señor, no en lo que ven nuestros ojos, la salida de nuestro versículo de Corintios se hace más clara. Es buscar su rostro, buscarlo a Él, su dirección. No debemos estar desesperadas en buscar la salida, evitando a toda costa las pruebas, sino en buscar a nuestro Padre Celestial, quien la ha dado. Si vemos nuestra vida como una serie de pruebas hasta el día de partir, también reconoceremos este mismo concepto. Dios nos ayuda para presentarnos ante Él mismo sin manchas, sin arrugas, limpiados para ser más parecidos a Cristo, hasta la salida, cuando estemos ante su presencia. Recordemos a Pablo cuando dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso está en 2 de Timoteo 4:7. Y en 1 de Pedro 1, del 3 al 5, podemos ver que dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es la misma idea. En 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, ahí está el resultado, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por lo tanto, no hay tentación o prueba en la cual Dios no tenga el control. Todo está diseñado, limitado, para que salgamos victoriosos. Lo que no significa que siempre vamos a tener entonces lo que queremos nosotros, lo que pensamos nosotros. Cuando estamos en medio del valle, muchas veces creemos que no vamos a poder. La oscuridad no nos deja ver ni entender. Es en ese momento cuando debemos ir a los numerosos versículos, son muchos, como estos, que nos reconfortan. Y al ver que nuestro Padre nos está cuidando y guiando, que Él está pendiente de nosotros, vamos a poder seguir adelante. Es importante recordar que quien tiene la salida entonces es Él. Él la dará cuando venga la tentación o prueba. No tenemos que empezar temerosas a pensar cómo salir, sino buscar en oración
leyendo su palabra, una intimidad mayor para poder llegar a esa salida, porque el que la da es Él, y cualquier otra acción que tomemos de nuestra propia iniciativa no va a ser la mejor. Actuaremos muy probablemente desde nuestras emociones. Lo más seguro es buscar a Dios, quien sin duda va a esclarecer oportunamente cómo debemos actuar, calmando nuestro corazón, guiando nuestros pensamientos y dando la fortaleza que necesitamos. Si logramos pasar ese tiempo descubriendo la paz, la compañía y su voz en medio de la adversidad, seremos tremendamente bendecidas de experimentar lo que significa vivir por fe, algo que el mundo no conoce, algo reservado solo para sus hijos. El Señor es bueno.